¿Quién soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy en el
¿Quién soy? ¿Acaso soy lo que hago? ¿Un artista, contador, maestro, un padre? ¿O soy lo que he logrado? ¿Un estudiante sobresaliente, el jugador más valioso, un ganador? ¿Soy las cosas que he hecho bien o me definen las cosas que hice mal? ¿Soy un santo, un pecador? ¿Y qué hay de lo que otras personas piensan de mí? ¿Acaso soy todas esas cosas o ninguna de ellas? ¿Quién soy? La manera en que me identifico a mí mismo determina mi enfoque hacia la vida. Si soy lo que hago, siempre necesitaré hacer más y lograr más cosas para sentirme valioso. Si soy lo que otra gente dice que soy, siempre trataré de complacer a la gente antes que a mi Padre Celestial. Pero si escucho lo que Dios dice que soy y me apropio de su identidad en mí, entonces encontraré la libertad para vivir de acuerdo al plan que tiene para mí. Dios me llama su hijo. Dice que soy sabio y he sido restaurado. Soy una nueva criatura en Cristo. He sido elegido, santificado y sin culpa delante de Dios. Él me llama su obra maestra. Soy amado por Dios. Dice que soy hecho completo a través de la gracia y misericordia de Jesús mi Salvador. Y cuando me veo a mí mismo de la manera que Dios me ve, entonces camino confiado porque confío en aquel que tiene la respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo? El poder estar hoy juntos y que el pronóstico del tiempo haya acertado, porque anunciaban que iba a estar lindo, que iba a haber sol, y se cumplió, se ha cumplido. Damos la bienvenida a cada uno. Queremos comenzar con una serie de mensajes en una porción de la primera epístola de Pedro, la carta de Pedro, hablando sobre la identidad, mi identidad en Cristo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo delante del Señor y en medio de las relaciones que tenemos, aún en medio de nuestra familia, en medio de nuestras familias? Y leemos en esta ocasión en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2, el versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otros domingos vamos a seguir con otros versículos, pero en esta ocasión pensamos en nosotros como hijos de Dios. Nuestra identidad, hijos de Dios. Si alguien golpea la puerta, me ha pasado muchas veces, golpeo la puerta o uno llama por teléfono y la otra persona del otro lado dice ¿quién es? Y uno dice soy yo. Como si la otra persona tuviera ojos para transponer la línea de teléfono o la puerta, soy yo. Se espera que por el tono de voz se conozca, pero no es lo único. Uno por ahí
Y entonces por ahí uno se puede preguntar si desconoce la voz, pero ¿quién es? Y a veces cuando nosotros estamos frente al espejo, hacemos la misma pregunta. ¿Quién es? ¿Ese soy yo? ¿Quién soy? En realidad, en más de una ocasión, nosotros nos preguntamos quién soy, porque depende cómo nos percibimos, cómo nos sentimos, y no siempre la percepción de lo que tenemos delante del espejo es lo que realmente somos. Y no siempre es la realidad lo que percibo o lo que yo siento. A veces digo, me siento un incapaz para alguna tarea. Y no es que lo seamos, pero lo sentimos. Y por ahí alguien pregunta a otro, ¿quién soy? Y nosotros nos preguntamos, ¿quién soy? Como hijos de Dios, justamente esta es la primera definición, soy un hijo de Dios. Hay una canción de Hillsong que dice, yo soy quien dices que soy, diciéndole a Dios, Dios, yo sé lo que tú dices de mí, eso soy. Y esto queremos ver. Lo que Dios dice de nosotros, eso somos, no importa lo que sintamos o lo que en algún momento pensemos. Pero lo que nosotros somos sí influye después en lo que nosotros hagamos. Cada cosa que actuamos, que desarrollamos, que vivimos, tiene su base en lo que nosotros somos. Por eso es esto importante. Por eso hay dos cuestiones que son trascendentes y que en la vida de Jesús las llevó a plantearse también como el Hijo de Dios. Jesús preguntó en un momento a los discípulos, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice quién soy yo? ¿Qué piensan las personas? Y después les dice a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Esa es la primera cosa, lo importante, saber quién es para nosotros Cristo Jesús. Si es el Hijo de Dios, si es el que ha venido al mundo para salvarnos de nuestros pecados, para morir por nosotros, quien nos amó incondicionalmente, mostrando ese amor en la cruz. Pero la otra pregunta tiene que ver con ¿quién soy yo? Tan importante como quién es Jesús, ¿quién soy yo? Y hay una diferencia, y la diferencia entre Jesús como Hijo de Dios y ustedes. Esto es muy evidente, pero cuando se nombra a Jesús como Hijo de Dios en las Escrituras, figura con H mayúscula. Cuando se nos nombra a nosotros, que somos hijos de Dios, se nombra con H minúscula, porque ha habido allí. Y nosotros queremos pensar en tres cosas en esta mañana, en este tiempo, acerca de nuestra identidad, en base a lo que Pedro está diciendo. El apóstol Pedro está diciendo, y en primer lugar, cuando estamos hablando acerca de nuestra realidad como hijos de Dios, es que hemos tenido un nuevo nacimiento. Dice lo que nosotros hemos leído, el versículo 23, siendo renacidos. Mi papá, que ya está en la presencia del Señor, solía decirle a alguna de las nietas, no a todos los nietos, a alguna de las nietas, él decía, yo soy el abuelo de tu papá y el papá de tu abuelo. Entonces uno se quedaba con la ruedita allí pensando qué es lo que estaba diciendo. Y es verdad. Él es el papá ¿de quién? Bueno, en estas definiciones, yo soy, vuelvo a leerlo, yo soy el papá de tu abuelo y el abuelo de tu papá. Ahora, la vez pasada escuchaba otra definición que es más o menos parecido, que dice, el que nace una vez, muere dos veces.
El que nace 2 veces muere una sola vez. ¿Me entendemos? El que nace 2 veces muere una sola vez. El que ha nacido físicamente y espiritualmente. Y esta es la clave, que uno haya nacido espiritualmente, que en un momento haya recibido a Cristo Jesús como Salvador y Señor, y lo haya expresado en palabras, y haya, como uno tiene el documento nacional de identidad allí que figuran un montón de cosas. De la foto nunca nos gusta la foto que nos sacaron en el registro civil, pero allí está y figura un número del documento nacional de identidad y figura también la fecha de nuestro nacimiento. Así, en el plano espiritual, también si hemos nacido 2 veces físicamente, espiritualmente, hay un momento en que nosotros hemos sido renacidos. Y es el momento cuando uno le ha respondido al Señor el mensaje de salvación. Ustedes han vuelto a nacer. No en esta expresión que a veces se dice, chocó el avión y se cayó el avión y yo no morí, volví a nacer. No. Eso es que uno no ha muerto, tuvo un accidente y se salvó. Y no dice, aunque lo dicen, volví a nacer. No es que vuelve a nacer, es que no murió. Y entonces en esta realidad, la realidad del Hijo de Dios es alguien que ha nacido de nuevo, que puede tener en recordar exactamente o no el momento, pero que tiene la certeza de que ha respondido al mensaje del Evangelio y hubo en esa persona una transformación que solamente puede calificarse como un nuevo nacimiento. Y esto es tremendamente importante, que uno pueda decir, yo soy hijo de Dios. Y que eso me marque en la vida, que eso sea la base de nuestras decisiones. Es muy importante. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros conocemos en la Escritura cuando el apóstol Pablo y Silas estuvieron predicando en Filipos. Y cuando ellos predicaron y hubo el caso de una sanidad, una liberación de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, porque entorpecía Pablo los negocios de muchos allí, lo mandaron a la cárcel. Y cuando lo mandaron a la cárcel, los azotaron. Y después del terremoto, dice la palabra de Dios que, conmovidos por lo que había acontecido del terremoto y demás, las autoridades dijeron que el carcelero liberara a Pablo y que los dejara ir, que liberara a Pablo y a Silas y que los dejara ir. ¿Qué dijo Pablo en ese momento? ¿Se acuerdan? A un ciudadano romano le van a decir que se vaya así sin más ni más y no me van a venir a explicar qué es lo que han hecho con nosotros. Y entonces cuando se enteraron, el texto en sí en el libro de los Hechos lo va describiendo muy bien. Dice, habiendo sido azotado públicamente, sin proceso, echados en la cárcel, me van a expulsar a escondidas. Y entonces las autoridades se asustaron, se disculparon, los escoltaron y les pidieron que se fueran. Porque Pablo tenía el derecho como ciudadano romano, como si fuera un hijo del imperio. Y eso no era poca cosa. Pero más adelante, en el libro de los Hechos, también en el capítulo 22, otra vez
hay una trifulca, se lo acusa al apóstol Pablo y lo primero que hace me hace acordar mucho a algo de la justicia que nosotros tenemos. Primero los azotaron y después entonces el apóstol Pablo dice, ¿es lícito al tribuno azotar a un ciudadano romano? Se asustaron de nuevo y otra vez vinieron y le dijeron, el tribuno le dice, ¿tú eres ciudadano romano? Sí. Y el tribuno dice, yo con mucho dinero conseguí esta ciudadanía. Y el apóstol Pablo le dice, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento. Y la realidad es que en cada oportunidad que el enemigo nos ataca con pensamientos que no corresponden, cuando nuestra mente, nuestros sentimientos se confunden de nuestro escaso valor, de nuestra poca importancia, de nuestra relativa eficacia en el mundo en que vivimos, uno tendría que decir, yo soy hijo de Dios, porque tuve un nacimiento como hijo de Dios, he nacido en la familia de Dios. Y entonces, respondiendo a cualquier otra cosa, a cualquier otro pensamiento que pudiera venir a nuestra mente, tendríamos que decir, yo soy hijo de Dios. Con minúscula, porque no soy el hijo de Dios Jesucristo, pero soy hijo de Dios. Y nos ha enseñado el Señor a nombrarle a Jesús como hermano, nuestro hermano mayor, de una calidad y una especie diferente, pero que comparte también su naturaleza con nosotros. Porque el apóstol Pablo también solía decir, de modo, ¿cómo completamos? 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ha habido un cambio y todas son hechas nuevas. Soy, como a veces cantamos, soy nueva criatura, lo declara la Escritura y esta es la declaración de fe que nosotros podemos plantear, que podemos decir. Y en realidad, todo lo que la palabra de Dios diga es lo que vale. Y esto supera lo que uno pueda llegar a percibir de sí mismo. A ver, nuestra identidad. Si ustedes buscan, ahora decimos, antes decíamos, si ustedes quieren buscar en el diccionario, ahora decimos, si ustedes quieren googlearlo, entonces pueden hacerlo, pueden buscar y busquen identidad. Y entonces dentro de las definiciones que se dan, uno basa su identidad ¿en qué? En cómo me percibo. Inclusive esto de la identidad de género, de cómo me percibo yo, que lo sacan totalmente de lo que uno es orgánicamente, fisiológicamente, demás. Y entonces dice, pero ¿cómo me percibo? Y la otra cosa es de formar pareja en cómo yo perciba a la otra persona también, con otra realidad, pero cómo yo me percibo, cómo me percibo yo en medio de lo que me rodea y en el mundo, en el ámbito en que estoy viviendo. Y nosotros decimos que realmente uno tiene que tener su base en cómo dice la palabra de Dios, que es un hijo de Dios, que ha tenido un nuevo nacimiento, que ha respondido a la palabra de Dios y que ha aceptado, aunque en ese momento uno no haya sentido que un calor. A veces uno dice, yo cuando me convertí, cuando me entregué la vida al Señor, sentí un calor, un fuego, y a veces no sentimos ese calor o ese fuego. Yo justo estaba en ese momento en tal situación y hubo un terremoto como el de Pablo
en Filipo y a veces no, pero que nosotros hayamos dicho y hayamos declarado que Jesús es nuestro Salvador, que nos arrepentíamos de nuestros pecados, que lo recibíamos a Él como Salvador y Señor. Esto es lo que dice el apóstol Pedro cuando expresa: esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Y entonces, cuando ustedes recibieron esta palabra, han nacido de nuevo, ¿no? Era más o menos lo que le pasó a Nicodemo. Cuando Nicodemo viene a presentarse delante del Señor y le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está en él. Y entonces la pregunta es: ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? Y Jesús le dice: naciendo de nuevo. Que si no naciere de nuevo, si no naciere del agua del Espíritu, del agua y del Espíritu. Y esto que decimos muchas veces, que es nacer de arriba, de adentro y desde ahora. Esta es la realidad, cuando uno ha nacido de esta manera, de arriba, porque es de nuevo. La palabra de nuevo tiene mucho que ver con esto de arriba y tiene que ver con Dios. Es esa la definición. Pero que ha cambiado, no que he cambiado algo de lo exterior. No es que me he bañado, me he cambiado de look, me he cortado el pelo, me he teñido, he cambiado la ropa, he hecho esto, he cambiado alguna costumbre. El cambio en el creyente, en el cristiano, cuando uno es cristiano, cuando uno se acercó al Señor, ha sido un cambio de adentro. Porque el Señor ha entrado a vivir a un espíritu que antes estaba muerto. Antes éramos hijos de desobediencia y ahora somos hijos de Dios. Y esta es la realidad de lo que Jesús le estaba explicando a Nicodemo, ¿no? Que no tenía que ver, y aunque él quería entender qué es lo que había pasado, el Señor le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no ves ni de dónde viene ni a dónde va. Cómo obra Dios, pero podemos aceptarlo, y el momento que lo aceptamos, nosotros somos hijos de Dios. De tal manera que nosotros podemos, como decía Pablo también a los Gálatas, decirle a Dios: Abba, Padre, porque que en realidad es papito, papá. Es esta expresión en arameo, Abba, que era una de las primeras expresiones que un niño decía. ¿Qué niño expresaba? Abba. Es de las más fáciles, ¿no? Por ahí a veces algunos de los padres dicen: dijo papá, o dijo mamá, que es más difícil decir mamá que papá. O dijo agua. Uno está intentando descubrir qué es lo que está diciendo. Pero la primera palabra en el arameo era así, y decían, pero no para el arameo, sino todos los niños nuestros hablan arameo también, por lo menos la primera palabra, Abba, Abba, papá. Pero Jesús dice: esa es la expresión que nos lleva el Espíritu a decir acerca de Dios, porque Él es nuestro Padre. Y por eso cuando oramos nosotros decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos enseñó a orar con una relación filial con Dios el Creador. Y aunque es Dios el Creador, el sustentador, el ser eterno, el admirable, pero nos enseñó a hablarle a Él como Abba, papito, o papá, o Padre nuestro, y establecer esta relación, porque eso somos. Entonces, muchas veces nosotros oramos Padre nuestro sin reconocer debidamente que Él es nuestro Padre, que está en los cielos. Pero aquí está, esto es lo primero. Como hijos de Dios, nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Y eso sería importante que nosotros viéramos ahora, de decir: sí, yo he nacido de nuevo. Yo he aceptado al Señor,
he reconocido mis pecados, he pedido perdón por mis pecados y he nacido de nuevo. Y lo he hecho a Él, mi Señor. Amén. Puede ser en cada uno de nosotros. La segunda cosa, porque a veces ocurre que uno ha nacido de nuevo, como hijo de Dios, un continuo crecimiento, un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, pero un continuo crecimiento. Y dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, desechando malicia, la maldad, el engaño, la hipocresía, las envidias, los chismes, que son las detracciones. Uno se pone a hablar mal de otro, nosotros decimos chusmear, y a veces lo decimos graciosamente, vamos a chusmear un rato. Y estamos diciendo, vamos a pecar un rato, vamos a hablar de otro, porque es verdad, esos son los chismes. Decía Stanley Jones, la gente de un nivel alto habla de proyectos y de ideas, la gente de un nivel medio habla del deporte, del clima, y la gente de un nivel bajo hablan unos de otros. Chusmeando. Pero esto forma parte del mundo. Ustedes se fijan en cualquier diario por internet y van a ver alguna sección que está hablando, a ver, ¿qué hizo fulano de tal allá en Europa? ¿Cómo se vistió Mengano? ¿Quién ganó en el recital de no sé qué premio y todo lo demás? Hablar unos de otros. Y la mayoría de los programas de televisión están basados en eso que es hablar unos de otros y qué dijo y qué no dijo. Y eso es la malicia y hablar mal. En realidad la palabra es caca. Entonces, para nosotros, cuando hay algún niño o algún bebé y le decimos, eso es malo, no, es caca. Quizás no hayan, eso es griego, o sea, ya aprendimos arameo hoy, aprendemos griego. Kakos es algo malo, es malicia, es caca. Y quizás no necesite mucha más explicación. Ahora, ¿qué pasa con un bebé cuando tiene los pañales sucios? Se queja, quiere que lo cambien porque en algún momento esos pañales con caca le lastiman, le molestan. El apóstol Pedro está diciendo, nosotros como recién nacidos, no tenemos que tolerar en nuestra vida la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y los chismes. Tenemos que querer sacar eso, crecer, porque antes vivíamos con eso, pero ahora no. Antes vivíamos envidiando, ay, a mí me gustaría tener la casa que tiene el otro, el auto que tiene el otro, la familia que tiene el otro, o que el otro no tenga lo que yo tengo, y se da así, se da esta situación. Pero ahora, aún en el engaño, una de las costumbres por allí que muchos tienen, nosotros nos reímos porque en alguna de las situaciones que hemos vivido, alguien nos ha dicho, no voy a poder ir hoy porque estoy en cama con gripe. En otra época, no esto del COVID y demás. Y después, andando nosotros en auto en un pueblo chico, lo cruzamos parado en una esquina y decimos, para estar en cama y con gripe se lo ve bastante bien. Pero es la manera de mentir, del engaño, poniendo, en vez de decir, no quise ir, poner cualquier otro argumento. Mentir.
el engañar, esto es el dolo, el decir una cosa por otra también, la hipocresía, el actuar constantemente con una máscara, porque esa es la idea del actor. En realidad la palabra tiene el origen, esto de hipócrita, de los que usaban máscaras, que representaban un papel, y algunos representan un papel sin ser ellos mismos. Y entonces dice el apóstol Pedro, bueno, desechamos todo eso, lo desechamos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, buscar la palabra y desechar todo lo demás. Otra pregunta, hablando de los pañales, y prometo terminar con el tema de los pañales por un rato. ¿Qué hacen ustedes cuando en la casa algunos de los que han tenido bebé tienen los pañales sucios? Ahora se pueden doblar, con la misma cinta se vuelven a pegar y forman un paquetito. Nadie los guarda en el ropero. Nadie los deja en la mesa de luz. Van al tacho de basura. Y Pedro dice, como hijos, eso primero, somos hijos de Dios. Segundo, como hijos de Dios, un continuo crecimiento, dejando de lado todo lo demás y anhelando el estudio de la palabra de Dios para un alimento nutritivo que nos va a fortalecer y nos va a dar defensas para las cosas que vivimos y que enfrentamos. Porque la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para la vida. Todo lo que necesitamos para la vida. A mí me da cierto dolor, pero pienso más en Dios. Cuando algún creyente recurre a algunas terapias alternativas, por ejemplo, las flores de Bach, en vez de recurrir a la palabra de Dios. Y alguna vez hemos tenido alguna charla confrontando esta idea. Está muy bien alguna de las medicinas que nosotros tomamos y no está mal que uno vaya al médico, obviamente. No estamos diciendo nunca que no hay que ir al médico, hay que ir al médico. Pero algunas de las terapias alternativas proponen ciertas flores, por ejemplo, las flores de Bach, para calmar la ansiedad, para el estrés y todo lo que después se relaciona, cuando la palabra de Dios tiene la respuesta para estas cosas. Entonces yo estoy desechando la palabra de Dios para tomar alternativas del mundo. Y Pedro dice, el creyente de verdad toma la palabra de Dios y rechaza las alternativas que da el mundo. Y tercer y último lugar, quizás más rápido, siempre el punto 3 de mis mensajes son los más rápidos, porque se nos ha pasado bastante el tiempo. Pero la tercera característica como hijos de Dios es un amor de corazón sincero. Y la primera cosa que decía, ahora que se han purificado obedeciendo la verdad, tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo. Ahora tenemos el amor de Dios. El amor de Dios, Dios nunca nos amó a nosotros porque lo mereciéramos. Primero, nos ama incondicionalmente, eternamente, no porque hubiéramos hecho méritos, sino porque nos amó. Somos valiosos porque Él nos amó, no nos amó porque somos valiosos. Otra vez, con las frases complicadas yo, ¿no? Pero somos valiosos porque Él nos amó. No nos amó
amó porque somos valiosos. Nos amó siendo enemigos, estando alejados, y nos hizo sus amigos. Él así nos amó. Y ese es el amor que quiere que compartamos nosotros. Y hay dos clases de amor. Si yo les pregunto que ustedes me digan cuál es como uno le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué es lo más importante de la ley? ¿Cómo resumiríamos la ley? ¿Qué diríamos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos mandamientos hay ahí? Hay 2 mandamientos. No hay 3 mandamientos. Acepta la realidad de la palabra de Dios de que hay un amor, que nosotros tenemos un amor propio. ¿En qué medida ese amor propio no es el pecado, no es el orgullo? Porque dice, hay que amar al Señor con todo el corazón y después, entonces uno dice, bueno, pero me tengo que odiar. Nadie dice que nos tenemos que odiar, pero en realidad, cuando hay esta expresión acerca del amor de Dios, gramaticalmente no hay un primer y segundo y tercer mandamiento. El amor propio es un hecho, pero no una virtud digna de elogio. Esto de la autoestima, de levantarse, de quererse, de echarse todo para sí y de disfrutar uno sin importar lo del otro, todo lo demás, es una mentira que nos vende el mundo en que vivimos. Nosotros valemos porque Dios nos ha amado. Y gramaticalmente cuando habla, amarás al Señor tu Dios, ese mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo, gramaticalmente no hay primer y segundo y tercer mandamiento. El amor propio es un hecho, y este es en algún contraste nosotros tenemos por ahí alguna lucha, pero no es una virtud. Lingüísticamente, lo que es el ágape tampoco puede ser un amor hacia nosotros, como ágape, porque el ágape es el amor voluntario y sacrificial. Entonces yo me sacrifico para mí mismo, hay una contradicción, imposible de resolver. Yo me niego a mí mismo para amarme a mí mismo. No puede ser. Porque el ágape es el amor voluntario y sacrificial. Dejo de estar pensando en mí mismo. Y teológicamente también, cuando uno reconoce con el apóstol Pablo, ahora no con el apóstol Pedro, que el amor a sí mismo ha sido uno de los pecados, es de los pecados del último tiempo. Los hombres amadores de sí mismos. Yo me amo y me importa lo que le pase a los demás. Entonces, hay una lucha aquí. Me gustaría leer una frase que por ahí nos ayuda a entender todo esto. Porque nosotros tenemos quizás una clave en si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo fue que Pedro negó a Jesús? Le dijo, no lo conozco, 1, no lo conozco, 2, no lo conozco, 3 veces. Entonces, ¿cómo será negarme a mí mismo? Yo quiero hacer esto. No, Héctor, no. Yo quiero hacer esto. No. Y tercero, yo quiero, Héctor quiere. No. Eso es negarme. Y ese es tomar la cruz. Y eso es seguir al Señor. Pero hay también muchas expresiones donde el Señor ha valorado nuestra vida. Dice que valemos más que las aves, que valemos más que otros animales, tenemos nuestro valor. También esto es una novedad para mucha gente. Nosotros valemos más que las aves y que otros animales. Somos diferentes.
Tenemos la semejanza y la gloria de Dios en nuestra vida. Para resolver esta paradoja, decía un escritor, sea lo que somos por creación, lo debemos afirmar. Nuestra racionalidad, nuestro sentido de obligación moral, nuestra masculinidad y feminidad, nuestra apreciación estética y creatividad artística, nuestra administración de la tierra fértil, nuestro hambre de amor y comunidad, nuestro sentido de misterio trascendente de Dios, nuestro impulso inherente de postrarnos y adorarlo. Todo esto es parte de nuestra humanidad creada. Y es cierto que todo ha sido manchado y torcido por el pecado, sin embargo, Cristo vino a redimirlo y no destruirlo. Por eso debemos afirmarlo. Pero, porque somos de un ámbito de la caída, debemos negar y repudiar nuestra irracionalidad, nuestra perversidad moral, nuestra pérdida de distintivos sexuales, nuestra fascinación por lo feo, o como dicen por ahí, por lo bizarro, nuestro perezoso rechazo a desarrollar los dones de Dios, todo eso negarlo, rechazarlo, repudiarlo, nuestra contaminación del medio ambiente, nuestro egoísmo, malicia, individualismo y venganza que destruyen toda la comunidad. Todo eso hay que rechazar. A ver si estamos de acuerdo con el apóstol Pedro. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Porque hemos respondido al mensaje del Evangelio y hemos nacido de nuevo. Segundo, crecemos en la semejanza del Señor. Tercero, amamos a nuestro prójimo. Oramos. Padre, te damos gracias por quienes somos, por esta posibilidad de ser tus hijos y de vivir con esta identidad como hijos tuyos, no como quienes se van a perder, sino como quienes son salvos. Y como decíamos antes en las canciones, decía Vivi, si no somos lo que tendremos que ser, es cierto. Pero Señor, nosotros estamos siendo transformados y un día seremos como Cristo Jesús perfectamente. Y todo aquel que tiene esta esperanza se perfecciona día a día. Gracias por tu amor y por tu bendición, porque podemos poner allí con letras grandes, somos tus hijos. Somos imperfectos, estamos en lucha, estamos creciendo, pero vamos a la perfección y afirmamos que somos tus hijos. A veces hemos perdido la comunión contigo, pero nunca perdemos la condición de hijos. Nunca perdemos la condición de hijos. A veces hemos estado apartados, pero nunca hemos sido desechados de tu presencia, porque tú nos amas y nos mantienes contigo por siempre. Danos tu bendición para enfrentar este tiempo de renovada ola de pandemia, de crisis, de enfermedad, pero con tu presencia como hijos tuyos, venciendo el temor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.